Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla un día más Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 36 de Segunda de Crónicas. Abramos pues nuestro corazón, el entendimiento a la palabra de Dios. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El pueblo del país tomó a Joacab, hijo de Josías, para proclamarlo rey de Jerusalén, en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destruyó en Jerusalén e impuso al país una contribución de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y de Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joaquim. Y a Joacás, su hermano, lo llevó preso a Egipto. Joaquim tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios. Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a atacarlo y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia los objetos de la casa de Yahvé, que depositó en su santuario en Babilonia. Lo demás referente a Joaquim, las maldades que cometió y todo lo que le sucedió, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. En su lugar reinó su hijo Joaquim. Joaquim tenía 18 años cuando empezó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia juntamente con los objetos más preciosos de la casa de Yahvé, y puso por rey en Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de su padre. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé su Dios, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba en nombre de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios, se porfió y se obstinó en su corazón, en vez de volverse a Yahvé su Dios de Israel. Del mismo modo todos los jefes, los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según todas las costumbres abominables de las naciones paganas, y mancharon la casa de Yahvé, que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, el Dios de sus padres, les envió desde el principio avisos por medio de mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos maltrataron a los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se burlaron de sus profetas, hasta que estalló la ira de Yahvé contra su pueblo, y ya no hubo remedio. Entonces hizo subir contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores hasta dentro de su santuario, sin perdonar a joven ni a virgen, a viejo ni a canoso. A todos los entregó Dios en sus manos. Todos los objetos de la casa de Dios, grandes y pequeños, los tesoros de la casa de Yahvé, y los tesoros del rey y de sus jefes, todo se lo llevó a Babilonia. Incendiaron la casa de Dios, y derribaron las murallas de Jerusalén, prendieron fuego a todos sus palacios, y destruyeron todos los objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada, los llevaron prisioneros a Babilonia, donde fueron esclavos de él y de sus hijos hasta que se estableciera el reino de los persas. Así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, quedará desolado y descansará todos los días hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé, dicha por boca de Jeremías, Yahvé movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó comunicar de palabra y por escrito en todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia: Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, los reyes de esas tierras, cuando Dios los subió de Egipto, claramente les dijo que no se fueran a obstinar ni se fueran a hacer dioses a los que ellos adoraran, porque de lo contrario, Él les iba a mandar un país en su contra que los iba a hacer sus esclavos. Ya ellos ya no iban a poder hacer nada
hasta que ellos se arrepintieran y le hablaran a su corazón. De lo contrario, Dios no se iba a arrepentir de todos los daños que le había hecho al pueblo de Judá por comportarse como se había comportado en su contra. Dios es muy claro, mis hermanos, desde un principio. Les dice, no se vayan a inclinar ante otros dioses. De lo contrario, ese día que ustedes lo hagan, yo me voy a hacer su enemigo. Les voy a enviar la espada, el hambre, la peste y todo eso, mis hermanos. Dios les dijo que cuando ellos cometieran toda esa clase de pecados, Dios los iba a castigar de tal manera que cuando ya estuvieran en lo último, ellos se tenían que acordar de Él. Y en el momento que ellos recordaran que Dios los había liberado una vez y otra vez y muchas veces, entonces sí ya se iban a acordar de cuál Dios sí ayuda y cuál Dios no ayuda. Los dioses de estas otras naciones nunca pudieron ayudar a un país. Simplemente que Dios permitía todas estas cosas para que su nación no fuera a cambiar de parecer, porque Él ya les había avisado. Por medio de las tablas que le entregó a Moisés, les dijo claramente, no se vayan a hacer como esas naciones que adoran a sus dioses y luego son castigados. Porque por un momento van a tener riquezas, van a tener bienes, no va a faltarles nada a esas naciones, pero luego yo les mandaré un castigo. Les mandaré la espada, la peste y todos los demás castigos que ellos se merecen. Dios, mis hermanos, también les hablaba al corazón a esos reyes. Podemos ver cómo a este rey de Persia, después de que ya se arrepintió, después de todos los daños que había hecho al pueblo de Jerusalén, cómo habla al corazón de Ciro, de este rey persa, para que le reconstruya de nuevo el templo, el cual Dios nuestro Señor permitió que al final de cuentas todas las gentes de Jerusalén que habían sido dispersados por los demás países regresaron a su tierra para adorar a su Dios, así como al rey persa le había hablado Dios para que reconstruyera el templo y todos los que son israelitas volvieran a adorarle como Dios se lo merece, como solamente un Dios se debe de alabar, el único Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Hemos podido ver, mis hermanos, cómo Dios, el único, el que ha liberado muchas veces a Israel y a Judá de todas esas naciones malas que iban y los alejaban de sus tierras por el hecho de voltear su cara a Yahvé, por el hecho de ya no inclinarse ante Él, sino ante otros dioses. Entonces Dios, mis hermanos, Él quiere que nosotros lo sigamos solamente a Él, pero lo sigamos de todo corazón y no olvidarnos de donde nosotros recibimos todos los favores. Estas gentes recibían favores inmensos. Cuando ellos fueron introducidos a esas tierras, tenían de todo, no les faltaba nada. Dios les mandaba las lluvias a su tiempo, Dios les daba muchas cosechas, muchos animales para que ellos comieran y para que le llevaran como sacrificios a Él. Dios así era de bueno con su nación, la predilecta, la que Él escogió para poner su templo en medio de ellos. Pero no hay que obstinarse, no hay que hacerse dioses diferentes, porque el único Dios verdadero se va a poner en nuestra contra y entonces no vamos a hallar la puerta, mis hermanos. Busquemos siempre de Dios, que es el único que nos puede ayudar en todas nuestras dificultades, en todo lo que estemos pasando. El único Dios que nos va a ayudar es Él. Fuera de Él no hay otro Dios en el que nosotros podamos poner nuestra confianza. Recordemos, hermanos, que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá se volvieron en su contra, siendo que Dios les enviaba profetas que nunca quisieron escuchar los reyes, y por eso esos reyes no duraron mucho tiempo en su reinado. Pudimos escuchar en el comienzo, en los primeros versículos, cómo estos reyes solamente duran en su reinado 3 meses. Es por eso, hermanos, porque Dios no está con ellos, porque Dios los ha abandonado en su totalidad, y es para que cambien de parecer, para que ellos se den cuenta de que todos los avisos que les mandó por medio de los profetas era para que ellos acataran a sus órdenes. Pero estos hombres prefirieron hacer lo que a ellos se les venía en gana y no creerle a Dios. Entonces, cuando los profetas iban con ellos para avisarles
que venía un castigo en su contra, mucho menos se lo iban a creer. Pero ya cuando les llegó el castigo, entonces sí, la nación se dio cuenta de que Dios se había puesto ya en su contra. Dios, que era justo con ellos, porque cuando la gente no hacía caso ya de él, necesitaban un freno para pararse en seco y darse cuenta que Dios era el que les estaba mandando ese aviso. La gente de Jerusalén, cuando ya se encuentra en ese país de Babilonia, ellos son muy maltratados. Nos daremos cuenta en los siguientes libros cómo estos reyes babilonios maltratan tanto a la raza de Israel y de Judá. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les hacen tanto daño? Porque Dios nuestro Señor permitió que esto sucediera para que ellos clamaran a Dios y no se olvidaran de que Él los iba a poder ayudar siempre y cuando lo hicieran de todo corazón, ¿verdad? Que cambiaran sus corazones y entonces Dios se iba a acordar de ellos. Al menos no iba a hacerles caso en sus oraciones. Dios conoce cuando nuestro corazón realmente está ya cansado de tanto sufrimiento. Dios conoce. Él puede ver nuestras lágrimas, Él puede ver nuestro sufrimiento cuando nos encontramos en la oración y cuando clamamos a su santo nombre. Él conoce, Él sabe. Pero cuando solamente lo buscamos por conveniencia, Dios no nos va a escuchar, hermanos. Dios conoce los corazones y entonces, cuando hablemos a Él, tratemos de estar limpios y que Dios escuche nuestras plegarias. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Bendiciones.